para caracterizar justamente de manera fácil los no data. Vamos a las propiedades del SRTM, a la capa original. Esto es lo que les decía. Tenemos también las mismas características, la extensión, cantidad de filas y columnas. Fíjense la resolución radiométrica. Tenemos en este caso también, nos dice que es entero de 16 bits. Sabemos que estamos hablando de altura, por ende vamos a tener una precisión a nivel métrico, ¿sí? Tenemos 2.470 metros, pero no sabemos a nivel centimétrico o milimétrico, porque no tenemos decimales, ¿sí? Entonces a veces es importante para ciertas cuestiones, cuando ya uno sabe que tiene un raster entero, bueno, va a ser más útil o menos útil. Por ejemplo, yo tuve que trabajar con modelo digital de elevaciones de determinadas cuencas, y cuando nos daban DEM que eran enteros, ni los usábamos porque necesitábamos que tengan precisión al centímetro. Entonces, parece algo que no es útil, pero sí, no es un dato menor, por ejemplo. Volvemos a tener el formato, y fíjense lo que les decía, un modelo digital de elevaciones se caracteriza, como dice Felicísimo, porque está representando una variable cuantitativa, continua, y es una variable que se almacena en una sola banda, ¿sí? Son archivos monobanda. Por ende, acá solamente vamos a tener los estadísticos básicos de esa sola banda, ¿sí? Y no como una imagen multiespectral de los tres estadísticos, digamos, de las tres conjuntos, de las tres bandas. Fíjense cuál es el mínimo, ¿sí?, adoptado, cuál es el máximo, la media y la desviación estándar. Cuando seguimos indagando en las propiedades, ya vimos que el tamaño de píxel lo tenemos por aquí. Y fíjense, por ejemplo, este modelo digital de elevaciones tiene asignado el valor de menos 32.767 para los no data, ¿sí? Y fíjense cuál es el valor mínimo y máximo, de 700 a 5.200. Este es el mínimo y el máximo para esta banda, ¿sí? Que la tenemos aquí, ahora la desplegamos. Entonces, un valor en negativo para un modelo digital de elevaciones no es lo más común, por más que pueda existir claramente dentro de los valores típicos, pero en este caso es un valor atípico el valor negativo, y fíjense que se les puso el menos 32.000, ¿sí? O sea, tener un valor de altura de menos 32.000 es bastante imposible o bastante rarito, ¿sí? Y fíjense cuál es la serie normal de los datos. Entonces, acá sí tenemos asignado el no data. Bien. Acá desplegamos y fíjense cómo tiene sentido lo que recién veíamos. Valor mínimo, valor máximo. Bien, respecto a esto, algunas cuestiones también para seguir indagando en la comparación entre una imagen satelital y, por ejemplo, un modelo digital de elevaciones, que son los dos grandes productos raster que, como les decía, tenemos que empezar a generar cada vez más destreza en cuanto a su manejo. Nosotros acá tenemos en la leyenda, ¿sí?, del desplegable de este modelo digital de elevaciones, tenemos el mínimo y el máximo, pero muchas veces vemos que estos valores mínimos y máximos no coinciden exactamente con los que indagamos cuando vamos a propiedades del raster. Y eso sucede porque hay que ver qué, digamos, opción está configurada para que muestre los valores en la leyenda. Muchas veces, para no ralentizar procesos, se tiene configurada alguna opción que, bueno, mostrame como valores cercanos para que sea más rápido, ¿sí? Pero el valor original tiene seteado el mínimo y el máximo que le corresponde. ¿Cómo podemos saber esto, ¿sí?, del modelo digital de elevaciones? Vamos a las propiedades del raster, donde recién estábamos, pero en vez de estar en información, nos vamos a simbología, ¿sí? En configuración de valores mínimos y máximos, ¿sí?, dice, ahora vamos a ver esto, fíjense, estimar más rápido, la precisión de esta leyenda. Ahora, cuando yo le pongo real más lento y le pongo aplicar, en este caso no vemos diferencia porque ya tenía el valor máximo y mínimo configurado que tiene desde el archivo. Pero puede haber casos donde acá, en vez de ponerme 5.200, me pone
5.200 y pico o menos, y acá en vez de 756 nos pone 700. Tal vez a veces redondea estos valores para que sea más rápido la agilización del despliegue del raster en el GIS. Entonces uno no se asusten si acá ven valores que no coinciden exactamente con los que uno indaga en las propiedades, con estos, ¿sí? Porque a nivel de desplegable solamente me está como, digamos, modificando para hacerlo más lento o más rápido el manejo del raster. Entonces vamos acá a configuración de valores mínimos y máximos y le decimos que nos muestre valores estimados para hacer el manejo de nuevo de una forma más ágil y práctica o no, o que nos muestre los valores reales. Por ejemplo, estas cuestiones también, ahí los vemos, por ejemplo, en una imagen satelital, a ver si se puede apreciar, vamos a apagar el raster. Esto es una imagen satelital. Vamos también a simbología. Fíjense, a ver, en la imagen satelital tenemos que los valores mínimos y máximos son 000, son los valores mínimos para las tres bandas, y los valores máximos son 36.000, 34.000 y 34.000, ¿sí? Van por el orden de los 34.000 a 36.000, por ahí, valores máximos. Yo acá lo tengo discretizado, ¿sí? La simbolización, la representación de la información mediante los colores que asumen las tres bandas. No lo tengo representado mediante un gradiente de una sola banda, ¿sí? O de variable continua. Ahora lo vamos a ver. Pero quería llegar a esto. Valores mínimos, 0. Valores máximos, alrededor de los 30 y pico mil. Ahora, cuando vamos acá a simbología, fíjense que tenemos tipo de renderizador, color multibanda, ¿sí? Esto va a permitir que yo lo pueda discretizar en los tres canales, en las tres bandas, digamos. Y fíjense, la banda 1 del 0 me está diciendo la banda 1, la banda 2 y la banda 3. Tengo los tres valores mínimos de cada banda, 0, como sabemos que recién vimos en propiedades. Pero fíjense los valores máximos. Los valores máximos de cada banda dice 17.000, 15.000 y 13.000. Y sin embargo en propiedades veíamos que eran alrededor de los 34.000 y 36.000. Bueno, ¿esto por qué sucede? Esto sucede justamente por lo que yo les decía. Ahí lo estamos viendo, vamos a, de esa forma, en esta representación visual, ¿sí? Y fíjense que no tenemos mínimo y máximo seteado, tenemos acumulativo, ¿sí? Es como que también nos estima valores en función de los originales es una forma de un modo de representación, ¿sí? Nos está mostrando a partir como de este filtro, digamos, de acumulativo que hace un conteo de 2. Y fíjense que dice real más lento, pero sin embargo está acá en acumulativo. Entonces por eso nos muestra el raster en función de estos valores mínimos y máximos que ahora toma por este proceso de acumulación de conteos que está haciendo. En cambio, si yo le digo que tome el mínimo y el máximo, ¿sí? Siempre ir a configuración de valores mínimos y máximos. Que yo le digo, no, vamos a la opción de mínimo y máximo. A la opción real, ¿sí? No estimativa, a la opción real debieran cambiar. Acá fíjense como los valores máximos ahora son los que están configurados en el archivo, como vimos, y fíjense la representación visual, cómo varía, ¿sí? Esto tiene que ver con representación visual, con desplegable, no tiene que ver con configurarle nada al archivo original, porque justamente el archivo original tiene los datos, ¿sí? Los tiene, el máximo era 36 y 34.000. Entonces es una cuestión de hacer más ágil o menos ágil la representación del raster para su manejo en el GIS. Pero está bueno conocer para que uno no diga, uy, pero el máximo es 34, ¿por qué dice 17? Bueno, porque la estamos representando de una manera que está haciendo que estime valores para hacer una agilización de su representación. Bien, eso era algo que les quería mostrar y que en los DEM, donde sí nos aparecen los valores en el desplegable, a veces decimos, che, pero el mínimo no era 756, era, no sé, 714, ¿qué pasó? Bueno, nada, fijarse esto
si queremos hacer un layout o si queremos mostrarlo y que alguien lea los valores reales, mínimos y máximos, bueno, lo configuramos desde acá o sepamos que por acá lo podemos configurar. Bien, y una de las cuestiones que también tiene que ver con estilización y que también nos ayuda a entender esto de, bueno, un modelo digital de elevaciones con la diferencia de una imagen multiespectral, es esto, por ejemplo, estamos en la imagen satelital 432, ¿sí? Tipo de renderizador, fíjense, está en color multibanda, pero fíjense todas las opciones que nosotros tenemos. Color multibanda significa, como dice acá el concepto, ¿sí? Que vamos a darle un color distinto a las multibandas, o sea, a cada banda. Como es una imagen que está stackeada por la combinación de 3 bandas espectrales distintas, podemos darle un color distinto a cada banda, ¿sí? Banda 1, y podemos hacer las combinaciones de bandas distintas, ¿sí? O sea, que el color rojo esté aplicado no en la banda 1, sino que el color rojo esté aplicado en la banda 3, que el color verde esté aplicado en la banda 1. Uno puede ir modificando esto, como seguramente ya conocen. Entonces, esta es una opción de renderizador, color multibanda. Vamos a dejarle el acumulativo, que se aprecia mejor, justamente, ¿sí? Esta es una opción de representación mediante color multibanda, porque es una imagen multibanda. Ahora, yo también puedo representarla al estilo de DEM mediante una monobanda, ¿sí? Fíjense, gris monobanda. Le puedo decir que me la represente, que me la renderice mediante un, por ejemplo, gris monobanda. Al pasarle a la imagen que es multibanda la opción de que la represente mediante un gris monobanda, fíjense que acá me permite elegir cuál de las 3 bandas querés que se muestre, porque ahora le puse opción de monobanda, supongamos que es la banda 1, y le decimos aplicar, ¿sí? Entonces, cuando le decimos aplicar, ahí sí yo puedo llegar a verlo con el valor mínimo y máximo de esa banda, ¿sí? Yo puedo llegar a ver una imagen satelital al estilo de un modelo digital de elevaciones, pero porque lo que estoy viendo es el gradiente de una sola banda, justamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces los vemos de esta forma de gradiente? Porque nos está mostrando los valores de una banda, ¿sí? Cuantitativa, continua, sí, por eso adopta esta forma de gradiente. Acá también es una banda cuantitativa continua, pero acá está referida a valores de reflectancia. Ahora, cuando yo tengo la posibilidad de discretizar esa representación según canales de visualización como una imagen multiespectral, fíjense que aparece, como recién decía, discretizado, separado en distintas bandas. Entonces, por eso, en las imágenes satelitales generalmente uno las ve así, ¿sí? Con los 3 bandas, más allá de qué información exista en cada banda, y en cambio en los modelos digitales de elevaciones siempre los vamos a ver de esta forma de gradiente continuo. Luego vamos a ver que podemos hacer clasificaciones y también se pueden visualizar distinto. Pero estas son las 2 formas básicas en las que se representa un DEM y una imagen satelital, ¿sí? Los rasters. Ahora, yo tengo la 432, le puedo decir también pseudocolor monobanda, ¿sí? Fíjense, pseudocolor monobanda, ¿y de qué banda? Volvemos con la 1, porque puedo hacer la 3 o elegir la banda 2. Y ahí vemos la imagen satelital renderizada, representada, estilizada, ¿sí? Al estilo de modelo digital de elevaciones, pero porque estoy representando una sola banda, ¿sí? En pseudocolor monobanda. Si no, al ser una combinación multiespectral, siempre una imagen la voy a ver así, ¿sí? Discretizada en los canales de visualización del monitor, que es el RGB, más allá de que la información correspondiente al rojo, al verde y al azul puede ser cualquier región del espectro electromagnético. Bien, y lo mismo con el modelo digital de elevaciones, así como, digamos, algo que está discretizado lo paso a una variable continua eligiendo una sola banda. Cuando vamos al modelo digital de elevaciones, lo mismo, yo lo tengo por default, siempre los GIS o generalmente abren los modelos digital de elevaciones en gris monobanda, ¿sí? Fíjense acá que tenemos información de una sola banda, ¿sí? Y no vamos a poder elegir otra banda porque el DEM está formado por una sola banda. Entonces, tenemos el mínimo y el máximo
de solamente esa banda, que es la única que tenemos. Y acá sí le podemos decir pseudocolor monobanda. Y acá sí tiene más sentido asignarle un pseudocolor monobanda, ¿sí? Una paleta de colores, al modelo digital de elevaciones. Entonces, por ejemplo, podríamos invertir, ¿sí?, la paleta y decirle que a las zonas más bajas nos las muestra en colores azules y en las zonas más altas las muestra en colores, digamos, amarronados. Así asemeja hacia dónde, digamos, drena o desemboca las aguas, ¿sí? ¿Cómo damos vuelta a la paleta? Supongo que esto ya lo saben. Vamos acá, invertir rampa de colores, ¿sí? Y ahí le decimos que los lugares más bajos, que es donde van, digamos, a acumularse las aguas, se representen en colores azules, ¿sí? Nosotros teníamos acá, ahí está, el arroyo de la quebrada de Juella, para que se den una idea, ¿sí? Fíjense, acá están las divisorias de aguas, lo que les decía, las nacientes, tiene dos grandes bifurcaciones importantes, y en realidad son, digamos, más que bifurcaciones, son dos grandes afluentes que se unen formando el arroyo de la quebrada de Juella, que desemboca en el Río Grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos caracterizar los rasters, sea imagen satelital o sea DEM? Tenemos que tener destreza de conocer los tamaños de píxel, conocer las resoluciones radiométricas, conocer cómo están el desplegable, los valores máximos y mínimos y por qué, a qué corresponde, de dónde viene, ¿sí? Los valores no data también, y esto de poder renderizarlo, ¿sí?, en algo multiespectral o en algo monobanda, pero depende obviamente de lo que queramos mostrar, pero generalmente las imágenes multiespectrales es por eso que aparecen en la combinación de las tres bandas, a menos que uno quiera mirar una banda en particular, le va a renderizar de esta forma, ¿sí? Sino los modelos digital de elevaciones son los que aparecen, digamos, renderizados, representados mediante un gradiente, sea en una paleta pseudocolor o en una paleta gris, ¿sí?, por renderizados de manera monobanda en un gradiente de colores que representan el gradiente de la variable, ¿sí?, en este caso de alturas. Podemos después hacer clasificaciones y discretizar esta información, sí, y lo vamos a ver luego. Y van a ver que se representa distinto. Así que en definitiva, como siempre digo, todo está en función de lo que uno quiera mostrar, pero lo importante acá es conocer dónde o cómo manejar para tener criterio y poder decir cómo lo quiero mostrar, porque tal vez me puede interesar que la imagen, ¿sí?, 432, que tiene las tres bandas del visible, tal vez me interesa mostrarla con la banda 1, ¿sí? Tal vez me puede estar interesando nada más representar la información del territorio a partir de una sola banda y ver alguna dinámica que a mí me pueda interesar, ¿sí? Entonces siempre depende de cómo de cuál es el objetivo, o no, o podemos querer ver, por ejemplo, en este caso tenemos la 543, ¿sí?, discretizada en los tres canales y no de forma de gradiente representada por una sola banda. Entonces siempre está en función de lo que nosotros querramos hacer, pero siempre es bueno saber dónde controlar o cómo podemos, digamos, dónde hay que ir para decidir estas cuestiones, ¿sí? Dónde hay que ir en el GIS, obviamente. Bien. Y otra de las cuestiones es también el tema del fondo, ¿sí? Del fondo negro, en este caso, bueno, tenemos ambas, ¿sí? Acá lo tengo negro en la imagen 543, ¿sí?, la imagen infrarrojo color. Esto supongo que, no sé si lo vieron en SIG1, ustedes van también a propiedades, ¿sí? El fondo negro son fondos no data, bueno, sí, valores no data, quise decir. Cuando uno va y vamos a la información, recuerden que acá tenemos asignados, ¿sí?, valores no data, no nos dice no asignado en la 543,
tiene este tipo, este valor es el que adoptan los no data. Entonces, cuando yo voy a simbología, perdón, en transparencia, fíjense, valores sin datos y automáticamente me aparece acá seteado el valor no data, ¿sí? Porque lo tiene configurado en el archivo. Si no, acá no estaría seteado. Si yo le destildo el valor no data, fíjense que al poner aplicar no se me va al fondo, porque al contrario, lo que hay que hacer es decirle que tome este valor que ya tiene configurado como valor no data. Además, si le quiero agregar otros valores para que también los tome como no data, se los puedo poner acá. Le puedo poner 0, le puedo poner que todos los valores cuyo píxel sea 2, ¿sí? Que también los tome como no data, o podemos agregarlo con el más y acá le decimos y otro más, ¿sí? Por ejemplo, y acá le decimos que todos los valores, qué sé yo, que digan 2, 2, o sea, tenemos una imagen multiespectral en este caso, por eso me va a permitir ingresar valores para cada banda, para el píxel de cada una de las 3 bandas. Pero si yo le dijera todos los valores 0, donde los píxeles tengan 0, donde los píxeles sean 2, también quiero que los tomes como no data, uno lo puede manejar de acá. ¿Y para qué sirve eso? Para ponerle transparente a todos los colores, a todos los valores no data, y por ejemplo nos sirve para sacar el fondo. Yo ahora esto lo voy a eliminar, sí, porque no me interesa, eso fue a modo de ejemplo. Entonces le decimos que todos los valores no data, que en este caso ya tiene estos configurados, y yo no le quiero agregar más, no quiero hacerle ningún tratamiento a la imagen donde quiero poner transparente algún píxel en particular. Así que lo voy a dejar así y le digo que lo muestre sin color, ¿sí? Le decimos en la 543, valor no data, ¿sí? Que lo muestre display no data as sin color, o sea que lo ponga en transparente. Le damos a aplicar, vemos que no cambia el fondo, ¿sí? Por las dudas, para ver si lo estamos tomando bien, le voy a decir que me lo muestre en rojo el fondo. Le digo aplicar y tampoco cambia a rojo, por ende no lo está tomando como este valor. Este valor sí es un no data, pero no nos está queriendo decir necesariamente que el fondo tenga este valor de no data, ¿sí? Vamos a corroborar eso. ¿Cómo lo corroboramos? Con la I de identificación vamos a seleccionar un píxel del fondo negro para ver qué valor adopta un píxel del fondo negro. Le decimos, no, de departamentos no, de la capa 543. Fíjense que esto es lo que suele pasar en la mayoría de los rasters, o sea, está muy bien y es bastante lógico, ¿sí? Tienen valor de píxel 0. Generalmente los fondos negros de las imágenes adoptan valor 0 de píxel. Sin embargo, la imagen te dice que el valor no data que tiene configurado es otro. Bueno, porque esos son píxeles que pueden estar acá metidos en el medio. Entonces, no siempre los valores de configuración de no data significa sí o sí que están incorporando o no el fondo negro. Por eso también la idea es mostrarles esto para tener destreza. ¿Cómo hago entonces? Selecciono, ¿sí? No vamos a estar seleccionando por todos lados, porque esto generalmente pasa cuando los rasters vienen así estandarizados o de una manera hecha que funcionan. A veces también uno se baja un raster y hay que ver cómo lo guardaron y cómo lo configuraron, y a veces los fondos traen muchos problemas y suele complicar sacarle el fondo. No, a veces no es tan fácil, pero eso depende de cómo hicieron el tratamiento del raster. Estos que uno se descarga de páginas oficiales y que ya los va conociendo, están buenos porque vienen en esto de bastante prolijos y no es menor. Entonces, vamos a probar si diciéndole que pongan transparente a todos aquellos valores que sean 0, eliminamos el fondo. Y es muy difícil que acá haya valores de reflectancia que estamos viendo representados en color que tengan valor 0, ¿sí? Entonces, propiedades del raster, nos vamos a transparencia, le decimos que nos pongan transparente los valores sin datos
que adoptan este valor que ya tiene configurado y que además también le agregue esa transparencia y los tome también como sin datos a todo píxel cuyo valor sea 0. Fíjense que ahí me lo tomó y me lo pasó a rojo. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que el noData, ¿sí?, todos aquellos valores que tenga definidos como noData, porque ya vienen configurados por default en el archivo, o porque yo se los agrego manualmente aquí o por aquí, todos esos que los considera como noData me los representa en rojo. Bueno, no, me los representa sin color, ¿sí? Y ahí tenemos la eliminación del fondo, ¿sí? Bien, y acá tenemos entonces la imagen satelital sin el fondo. Fíjense cómo cambia, ¿no? Un poco la paleta, la representación, la renderización, pero no está cambiando para nada los valores originales. Esta era la imagen con fondo, ¿sí? Y esta es la imagen sin fondo. Recuerden que el valor mínimo y máximo era de 0 a 34.000, ¿sí? En la original que tenía el fondo, al decirle que el valor mínimo, al decirle que los valores noData los ponga transparentes y incluimos el valor 0, ahora fíjense cómo debiera cambiar, fíjense los mínimos. El mínimo ya no nos va a decir que es el valor que adopta como mínimo es 0, porque se lo estamos como filtrando, ¿sí? Le estamos diciendo que no lo muestre, que lo muestre transparente. Entonces, en esta variación de valores que le estamos haciendo para eliminar el fondo, tiene que ver con esto de que ahora lo representa distinto y por eso le vemos como un color distinto, pero los valores no está modificando, ¿sí? Nada más ponen transparencia y por ende al no contar con el valor 0 como mínimo, bueno, dispone la paleta de colores según los píxeles de manera distinta. Pero si ustedes ponen la imagen anterior sobre la nueva que no tiene fondo, al cliquear en un píxel le decimos que nos identifique ambas capas para comparar, identificar todo. Departamento no me interesa, 543, 543. Fíjense cómo los valores tienen y deben ser los mismos, ¿sí? No hay modificación de valores de píxel, solamente a nivel de representación, de estilización, de renderización, cambia un poquito la paleta de colores por esta modificación de que me filtre, en este caso, los valores sin datos, que están asignados con un valor específico, y además los valores ceros. Y que los tome como no datos y que les ponga transparente, pero nunca va a estar modificando ningún valor de píxel. Acá no estamos haciendo ninguna corrección radiométrica, ¿sí? No estamos alterando los valores de píxeles. Fíjense cómo cliqueo en un píxel, ¿sí? Y el valor es exactamente el mismo, solo que la paleta de colores que le vuelve a incorporar a la nueva imagen, digamos, se dispone un poco distinto al haber un valor filtrado, ¿sí? Bien. Y por último, otra de las cosas que me interesa recalcar, digamos, en esta parte de propiedades de un raster, voy al modelo digital de elevaciones porque tiene más sentido, o no, bueno, depende siempre del estudio que uno quiera hacer. Y, bueno, fuimos a la parte de información, sí, a ver de acá, por ahora resolución espacial, resolución radiométrica, sí, formatos, valores noData, entender por qué hay una banda, por qué hay más de una banda, ¿sí? El tema de, bueno, sistemas de coordenadas, el tema de cómo se configura, la renderización, un poquito cómo se puede, qué tiene que ver esto, el tema de los valores noData, ¿sí? De la transparencia, y esto el tema del histograma, ¿sí? El histograma es la distribución de frecuencias de la variable que estamos analizando. Por eso decía que tiene más sentido verlo en un DEM, porque acá tenemos una variable específica, concreta, cuantitativa, continua, que es la altura del terreno. Entonces, cuando yo le digo, voy a la parte de histograma y le digo calcular histograma, fíjense, ¿sí? Cómo podemos ver la curva de comportamiento de la altura del terreno. ¿Qué es esto del histograma? Esto, por eso yo les preguntaba. Creo que no todos cursaron métodos, pero supongo que lo habrán escuchado, sí, métodos cuantitativos, concepto de histograma. En el eje X tenemos los valores que adopta la variable altura del terreno en unidad de metros, ¿sí?
metros sobre el nivel medio del mar. Entonces estamos desde los 2500, lo que acá estamos viendo en este histograma, ¿sí? El valor sigue, pero no lo vemos bien. Desde los 2500 a los 5000 metros de altura, que si se fijan son estos valores, ¿sí? De los 2500 aproximadamente a los 5000. Pasa que el histograma redondea, ¿sí? los valores que muestra. Recuerden que el recorte, este es el recorte que yo hice, ¿sí? Del arroyo de la quebrada de Joya va en estos rangos de altura, el desnivel del terreno, pero antes veíamos la imagen original que yo me bajé del portal USGS, y en esta imagen original, al tener más extensión territorial, la altura varía y iba de los 764 a los 5000 y pico como valor mínimo y máximo, pero acá como es un recortecito va en este rango, ¿sí? De los 2000 y pico a los 5000 y pico. Entonces volvemos a visualizar el histograma, ¿sí? Acá lo tenemos. Entonces vamos del valor mínimo y del valor máximo que adopta la variable altura del terreno, que lo representamos mediante el DEM, ¿sí? Y esto es la cantidad de casos, o sea, la frecuencia. En este caso, que estamos hablando de un raster, ¿sí? De un modelo digital de elevaciones, ¿cuáles serían los casos? Los casos son los píxeles. Un píxel es un caso, ¿sí? Es la cantidad de píxeles. Y acá tenemos los valores que adoptan los píxeles, ¿sí? Entonces vamos a tener las frecuencias, ¿sí? En función de los valores que adoptan esos píxeles. Fíjense cómo tenemos altas frecuencias, y acá tenemos bajas frecuencias y bajas frecuencias. Por ejemplo, las altas frecuencias, o sea, hay muchos píxeles que tienen valores, digamos, bajos de altura, ¿no? En este rango, alrededor de 2500, 2600. Muchas frecuencias para estos valores bajos de altura. Valores bajos relativos a este rango de valores, ¿sí? Mínimo y máximo. Entonces, muchos casos, muchos píxeles, muchas frecuencias para estos valores bajos. Muchos casos, muchos píxeles para estos valores bajos medios, y para los valores altos, para los 5000 metros de altura, tenemos pocos casos, pocos píxeles, ¿sí? Entonces, también, cómo empezar a conocer esto que muchas veces es útil o puede ser útil, lo que es el histograma y cómo leer el histograma. Esto es en un dato raster, pero ya también vamos a indagar, y que seguramente lo vieron en SIG1, en datos vectoriales, cuando uno quiere hacer estilizaciones, ¿sí? Estilizaciones o mapas temáticos por los distintos métodos de clasificación de una variable, ¿sí? En cuantiles, desviación estándar, intervalos iguales. Para eso también es fundamental conocer el histograma. ¿Por qué? Porque el histograma, ¿qué nos aporta? ¿Cómo es la distribución de frecuencias de la variable? ¿Sí? En definitiva, ¿cómo es el comportamiento de la variable? Y es fundamental para hacer un montón de análisis, para filtrar información o para, por ejemplo, esto, ¿sí? Fíjense que tenemos mucha frecuencia de estos valores. Bueno, hay que ver si es un error, porque parece como un dato acá medio que, fíjense lo que es esta curva, sube así de repente, baja bruscamente. Puede ser un error de píxel, un error del valor de altura, ¿sí? Del DEM, o tal vez es así el terreno. Bueno, justamente nos sirve para detectar muchas cuestiones. Así que es muy importante conocer cómo poder visualizar el histograma en un dato raster en este caso. Bien.